día de hoy ha fallecido el fiscal Estracera, uno de los símbolos, de los juicios por contra la dictadura, contra los delitos de lesa humanidad, contra esos siniestros personajes que fueron parte de las juntas militares, que hicieron desaparecer a 30.000 argentinos, y de esto vamos a hablar con quien fue también, cuando uno lo ve a la distancia, un militante importante en la recuperación de la democracia, un militante importante de la Unión Cívica Radical, de lo que hoy podríamos decir la mítica Junta Coordinadora Nacional. Vamos a conversar con Federico Storani, más conocido como Freddy Storani, que por aquellos años era diputado nacional por la Unión Cívica Radical y trabajó arduamente también en la defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de la verdad, en el esclarecimiento de todos los crímenes del terrorismo de Estados. Así que vamos a conversar con él para pedirle la opinión sobre el fiscal Estracera y también sobre algunas cositas actuales de la política argentina. Federico Storani, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con Radio Plus, la 96.7 de La Plata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío y por supuesto conmovido, consternado por la noticia de la muerte de Julio César Estracera, que a esta altura ya cobra la dimensión y el carácter prácticamente de un prócer contemporáneo, porque como bien decían ustedes en la introducción, se trata de una persona que en condiciones extremadamente complejas, difíciles, mostró muchísimo compromiso, muchísimo coraje y valentía para formular aquella acusación fiscal que terminó con la condena a las juntas militares, cuando en esa época realmente hacerlo significaba también poner en riesgo su propia vida. Y eso lo hizo sobre la base del informe que presentó en su momento la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, que presidió Ernesto Sábato, y que justamente ese informe llevó el nombre de la frase final que conmovió a todos nosotros y recorrió el mundo de nunca más. Freddy, dos cosas, voy por la primera, en función de lo que decía yo en el comienzo y vos también ahí recién, es muy bueno, poner en dimensión aquella época, porque si no, fundamentalmente para los más pibes hoy no se entiende, o sea, a ver, seguir los juicios hoy está muy bien y hay que hacerlo, pero una cosa es juzgar hoy a un viejito de 70 y pico de años y otra cosa era juzgar a esos militares que tenían los fierros en las manos. ¿Por qué vos que lo digamos ahí, que lo vivías quizás en otra intensidad que uno, por qué no nos contás algo de eso, por favor? Sí, para empezar por esto último, hay una frase que me parece que es muy adecuada, que dice: hoy es como cazar leones en el zoológico. En aquella época era todo lo contrario, ¿no? No nos olvidemos que la derrota militar en Malvinas precipitó la salida en la Argentina, pero la salida democrática me refiero, pero que esa salida intentó ser fuertemente condicionada, fundamentalmente porque los militares pretendían lograr la impunidad por los crímenes cometidos durante la dictadura. Y por eso es que confrontaron en esa campaña electoral del año 1983 dos propuestas claramente contrapuestas. La que expresó el doctor Raúl Alfonsín, que planteaba la derogación de la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, y que en realidad era una autoamnistía, y la propuesta de Ítalo Argentino Luder del Partido Justicialista, que planteaba que no podía derogarse esa ley porque había producido los efectos de cosa juzgada. A mí me tocó como diputado ser parte de la derogación de esa ley que abrió el camino al procesamiento de las juntas militares, pero era como caminar en un campo minado. Uno no sabía en qué momento daba un paso y podía explotar, porque la democracia no estaba consolidada, y además era el único ejemplo en América Latina y en el mundo que se juzgaba por los jueces de la Constitución, los jueces naturales, porque ni siquiera los juicios de Nuremberg tuvieron ese carácter. Los juicios de Nuremberg, cuando Alemania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, fueron tribunales especiales y por potencias que habían ganado una guerra y que habían ocupado
tomado militarmente su territorio, ¿no? Y ahora sí, contanos, danos un perfil, de Julio César Estracera, por favor. Bueno, además de este coraje que hemos destacado, de su compromiso, era un hombre extremadamente sencillo y humilde, un fervoroso partidario de la democracia. Mira, yo lo tuve oportunidad de tratarlo mucho, tuve oportunidad y sobre todo en estos últimos tiempos también, porque coincidía que ambos íbamos a unas comidas que hacían los miembros de la Legión de Honor, que es una distinción, una condecoración que otorgaba el gobierno de Francia, y caminábamos juntos unas cuantas cuadras. Y lo hacía con una enorme humildad, sencillez, respondiendo a los saludos de mucha gente que lo reconocía, y además siempre con su preocupación me preguntaba muchísimo sobre la cuestión política actual, y por supuesto también tomábamos algún café para intercambiar opiniones. Pero era una persona, como dije antes, un hombre que era fuertemente republicano, austero y comprometido con la democracia. ¿Tendremos duelo nacional, Federico Storani? Es lo que correspondería, porque a veces se hace duelo nacional por tantas cosas infinitamente nimias o frívolas y superficiales, que este caso, que es el fiscal que hizo el alegato famoso del nunca más, que conmovió al mundo, merecería un reconocimiento enorme del Parlamento argentino, de las autoridades del Poder Ejecutivo, del propio Poder Judicial. Para mí sí correspondería, pero la verdad no me hago muchas ilusiones por el sectarismo que fundamentalmente tiene el actual gobierno y el sesgo que le quiere dar a la justicia. Bueno, en función de esto último ya me das una apreciación, pero estaba en mí preguntarte, ¿cómo estás viendo el gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner, más con los últimos cambios, ¿no? Con la llegada de Guado de Pedro y esta nuevo, reimpulso de Aníbal Fernández en el gabinete, ¿no? Yo creo que el gobierno ya sabe que está en una cuenta regresiva que tiene plazo de vencimiento, que es el tema de no solamente las primarias de agosto, sino las elecciones generales de octubre, y en vez de buscar, un camino de mayor apertura que facilite ese tránsito a ese momento que es uno de los momentos más importantes desde el punto de vista democrático, se encierra en sí mismo con el núcleo más duro y con aquellas personas que tienen una actitud más contestataria. En el caso de Guado de Pedro, es un reconocido militante de la Cámpora, que no tiene justamente las actitudes republicanas, tolerantes, democráticas. Y en el caso de Aníbal Fernández, un lenguaraz que incluso hablando del propio Estracera, hasta hace poco tiempo, cuando Estracera tenía opiniones críticas hacia el gobierno, lo descalificaba muy brutalmente sin tener en consideración lo que había significado Estracera para el país. En el día de ayer, el juez Rafeca, dio por caída las acusaciones sobre la presidenta en el caso de encubrimiento de la causa AMIA. ¿Qué evaluación haces como hombre del derecho, como profesor de la Universidad Nacional de La Plata y decía así, como especialista en derecho internacional, ¿no? Bueno, por de pronto yo siempre fui muy prudente en cuanto a que cuando salió la denuncia del propio fiscal Alberto Ledesma, dije que debía ser investigada. Yo no dije en ningún momento que era algo que tuviera posibilidades absolutas de ser coronada con una investigación muy profunda o con el seguimiento por parte del juez, pero sí que debía ser investigado por la gravedad de los delitos que se imputaban, nada menos que encubrimiento agravado, ocultamiento y omisión de justicia, incumplimiento de los deberes de funcionario público que involucraban a la Presidenta de la Nación, al Canciller y a otras personas. Sin embargo, el gobierno en ese momento lo que intentó fue menoscabarlo al propio Nisman y a la denuncia, y luego lo toma otro fiscal que imputa a la Presidenta.
Nación estableció esas dudas, porque al principio hablaban de un suicidio, posteriormente dijo que ella no tenía pruebas pero sí certezas, y eso es mucho, en boca de la propia Presidenta de la Nación. Luego vino una etapa de el menoscabo al propio Nisman, y posteriormente la instalación de las dudas sobre que hubiese sido el autor personal y directo de quien había formulado la denuncia. Entonces toda esta situación que es tan irregular merece, por supuesto, el esclarecimiento. Y la cuestión de fondo es el tema del memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Esa es la cuestión de fondo. Todavía no se ha explicado la razón verdadera por la cual la República Argentina firmó ese memorándum de entendimiento, que entre otras cosas buscaba claramente eximir de la responsabilidad criminal a quienes aparecían como los responsables más probables del atentado contra la sede de la AMIA. Freddy, para ir cerrando, dos últimas preguntas. Quiero ir un poquito al Partido Radical, a esto que aparentemente, avanza. Sé que vos estás muy cercano al presidente del partido, a Sanz, y te pregunto, cómo, en aquellos años de militancia juvenil, y militancia de la coordinadora, si había un partido o una agrupación que unificaba toda la fuerza del campo popular, era la UCD, la UPAO. No sé si el PRO hoy es la UCD, la UPAO, la verdad no lo tengo claro, pero te pregunto esto, ¿cómo ves vos la posibilidad de un avance, de un acuerdo? Ya está Carrió con Macri, de que ese acuerdo se amplíe a la Unión Cívica Radical. Mira, es una pregunta oportuna, porque nosotros estamos de cara a la Convención Nacional de nuestro partido, que va a ser la que lo va a decidir. Sin duda que va a tener una mayor flexibilidad en una cantidad de provincias y de ciudades que tienen las elecciones desdobladas, como por ejemplo acaba de ocurrir en la primaria de la ciudad de Mendoza, donde la propia fórmula, incluso a gobernación en Mendoza, es una fórmula enteramente radical. Yo creo que por ese lado hay que buscarlo. El radicalismo es un partido que está muy extendido territorialmente, pero la paradoja es que no ha logrado un liderazgo nacional que pueda expresar un proyecto nacional competitivo. El tema va a estar dando vueltas alrededor de si es necesario o no la ampliación de lo que ya habíamos dado como primer paso, de una política de alianza con fuerzas políticas más afines, como por ejemplo el socialismo, y avanzar en la posibilidad de la construcción de una fuerza competitiva que cumpla una de las reglas de oro que también tiene la democracia, que es la alternancia del ejercicio del poder. Por supuesto que esto último es lo que en el último tiempo ha tomado cuerpo, justamente por la gravedad institucional de los hechos que acabamos de relatar, ¿no? Y por último, quiero volver al comienzo, ¿no? Y algunas cosas que dijiste ahí cuando recordabas el maltrato de Aníbal hacia Estracera. Estracera en el último tiempo fue hipercrítico a este gobierno, llegando a calificarlo de autoritario, de antidemocrático, calificaciones muy duras hacia el gobierno y hacia la presidenta, y te pido a vos eso, a 32 años, de democracia que vamos a cumplir este año, ver una reflexión sobre la democracia, ¿no? Sobre qué tenemos, qué nos falta, eso. Yo la verdad que cuando se instauró el primer gobierno democrático presidido por Alfonsín tenía una visión más optimista. Por supuesto que mi optimismo continúa, pero creo que en estos 30 años podríamos haber avanzado mucho más. Yo estoy muy lejos de pensar que esta ha sido una década ganada. Para mí esta ha sido una década dilapidada, no perdida porque tuvimos grandes recursos. Uno pierde cuando no tiene recursos, pero en esta década nosotros tuvimos grandes recursos y en vez de usarlos bien los dilapidamos. Y que junto con ello vino una degradación del punto de vista institucional, episodios de corrupción muy notables que abarcan incluso al propio vicepresidente de la Nación, que sí está procesado y que ya está en un proceso avanzado, y además a otros
sanitario, no nos olvidemos de la famosa valija Antonini Wilson, del vuelto que se olvidó en el baño Felisa Micheli, del caso Skanska, etcétera, etcétera. Son muchos casos de corrupción que se han dado en este tiempo. Y paralelamente a eso, con una degradación desde el punto de vista institucional. Desde mi punto de vista, todo el dinero que ingresó al principio con los commodities, las divisas, lejos de haberlos invertido bien en infraestructura, como energía, como transporte, se utilizaron para hacer clientelismo político y favoreciendo un capitalismo de Estado, con personajes, por ejemplo, como Lázaro Báez, como López, como Cristóbal López. Y eso recién el gobierno tuvo un sacudón cuando se produjo la tragedia de Once, y no antes. Y en materia de energía, cualquier argentino lo vive, no hace falta que se lo relate. Acá tenemos 3-4 días de calor y se corta la luz, tenemos 3-4 días de frío y ocurre lo mismo. Por lo tanto, la falta de inversión en materia de energía también ha sido muy notable, lo que impide que tengamos un proyecto productivo sostenible